Gracias, buenos días, compañeros en el estudio, televidentes de noticieros. Hoy mismo ha llegado la abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, a nuestras espaldas. Dice, ¿qué pasa cuando no pasa nada? Abogada, buen día. Muy buenos días. El Consejo Nacional Anticorrupción ha levantado ya esta campaña denominada ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Y vean ustedes, en Honduras pasan muchas cosas, pero es como que si no pasara nada. Y la verdad es que el impacto siempre lo tiene el pueblo hondureño. Siempre se arremete contra el ciudadano de a pie. Tantos problemas en este momento tiene el país, pero estamos viendo de que el gobierno dedica 3 días para la conmemoración y el recuerdo del golpe de Estado. Y tenemos escándalos de corrupción que a los hondureños nos gustaría saber qué está haciendo el Ministerio Público en este momento. Asimismo, hemos entregado cierta información al Ministerio Público. Ya van 170 líneas de investigación, aproximadamente el 77% en impunidad. Y no pasa nada en este país. Así que bueno, hemos emprendido, reitero, esta campaña para que los hondureños y las hondureñas despertemos de una vez. Estamos en las puertas de un proceso electoral y yo creo que hay que cuestionarse y hay que cuestionar a los diputados que quieren seguir en esos curules del Congreso Nacional, a toda esa gente que solamente tiene una retórica en el combate frontal contra la corrupción, pero hasta ahí se queda, en la teoría. Abogada, ¿y qué mensaje deja todo esto entonces, abogada? ¿Qué mensaje deja todo esto, abogada? Que ustedes han hecho bastantes denuncias con este y con otros gobiernos y al final no se hace nada. Que al final el diálogo, la oferta de combatir la corrupción se vende, pero que cuando se llegan a los cargos y cuando realmente se tiene el poder de cambiar y de accionar frente a la impunidad, no se está haciendo nada, no pasa absolutamente nada. Así que nosotros decimos que hay que revisar esa conducta, hay que revisar los planes de acción que ofrecen cada uno de los candidatos y así votar con conciencia. Abogada, hay videos claros de corrupción donde se habla de dinero, de pisto del Estado y que se está despilfarrando en política y desde el Ministerio Público no se ve acciones, en otros casos sí. Y desde el Ministerio Público no pasa nada. Nuevamente, tenemos otro elefante blanco en donde hay mucho diálogo, en donde hay mucha persecución, pero básicamente no se está combatiendo la corrupción. Esa es una preocupación que nosotros latentemente tenemos y no pasa nada. Como les digo, solamente el CNA ha entregado una cantidad de denuncias de anteriores gobiernos, pero también del presente, y no tenemos respuesta por parte del operador de justicia. ¿Cree usted que en el caso de Cenesol basta con una renuncia o se debe de ir más allá con la investigación? A ver, creo que el aceptar la renuncia solamente es pintar un poco lo que está pasando en este país. Yo creo que hoy el Ministerio Público tiene que investigar de manera profunda un tema que con un video a luces nos está diciendo que hay actos de corrupción. Pero al final no solamente esperamos una renuncia, no solamente esperamos un video o una respuesta por parte de la diputada del Congreso Nacional. Esperamos una investigación fehaciente, profunda y que realmente se diga qué pasó en ese caso. Entonces que hay insatisfacción de parte de la sociedad porque no se hace lo que se tiene que hacer. Por supuesto, es que no pasa nada. La insatisfacción ya viene de meses y de años de la población hondureña. La impunidad por este país camina de manera libre, sin temor a judicializar los casos que CNA ha entregado y que otros casos tiene ya el Ministerio Público. Lo hemos dicho de manera reiterada. No es posible que denunciemos, que hagamos ese trabajo para el Ministerio Público y que el Ministerio Público guarde silencio. Abogada, sobre lo que le comentaba, bueno, este equipo de investigación de ICL pues, ha logrado constatar en Copán que la diputada Isis Cuellar desvió fondos para sus familiares y cercanos, personas que no tienen necesidad. ¿Qué acciones se deben de dar con la diputada? En primer lugar, la separación temporal por parte de la diputada del Congreso Nacional y luego que el Ministerio Público investigue. Ya causa demasiado ruido el video, ya sabemos el contenido del video, cómo se trabaja con este fondo que el Congreso da a los
casi todos diputados y diputadas del Congreso Nacional, que se investigue, que exista realmente la formalidad del Ministerio Público que tiene la acción penal para poder investigar estos casos. Antes un video del exsecretario del Congreso Nacional, ahora un video que también es claro de la vicepresidenta del Congreso Nacional, que están claros, pero el de Romeo Vázquez Velázquez no se ve tan nítido. Y se nos dice que en este gobierno no hay corrupción. Así que es una frase trillada. Y por eso hoy decimos, ¿qué pasa cuando no pasa nada? Cuando existen videos claros, cuando son evidentes, por lo menos para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación. Abogada Luis Redondo, presidente del Congreso. Pues yo creo que se debe de investigar ese formato de ese fondo que se le entrega a los diputadas y a las diputadas del Congreso Nacional, que al final solamente sirve para hacer proselitismo y que realmente no están fungiendo su rol como diputado, como legisladores del Congreso. ¿Cuántas líneas de investigación ha presentado el CNA? ¿Las ha atendido el fiscal Joel Zelaya o no las ha atendido? A ver, nosotros hemos entregado 170 líneas de investigación al Ministerio Público, todas de gran impacto. Solamente se han resuelto un mínimo. Hay un 77% de líneas de investigación en la total impunidad. Y esas líneas se refiere a altos funcionarios de este gobierno y de los gobiernos anteriores. ¿Usted cree que el Congreso Nacional tiene que eliminar estos fondos o estas subvenciones como se hablan? Estamos en año electoral y al final el mismo diputado Ramón Barrios ha dicho de que hay selectividad a la hora de entrega de este dinero. Yo quiero decirles algo. Todos conocemos que la entrega de este fondo es por una disposición constitucional. Pero también hemos visto en el pasado que ciertas personas o ministros de finanzas se detienen y no entregan este dinero porque lo único que sirve este dinero es para que el diputado haga proselitismo en sus comunidades, en sus departamentos. Yo sí creo que un Congreso sano, un Congreso congruente, debería de revisar esa disposición constitucional y por supuesto que reformarla. Hay que eliminarlo. En la opinión del Consejo Nacional Anticorrupción, y ya hemos hecho análisis desde el Observatorio de Política Criminal, es eliminar esa partida que al final, miren lo que hoy estamos viviendo el pueblo hondureño. Se entrega selectivamente si es que desde el gobierno, si es de parte del partido, entonces hay que entregar fondos. Si no, es totalmente selectivo. Así que nosotros tenemos yo creo que hay que investigarlo sin duda. El secretario de la CIP también podría ser investigado, Octavio Pineda, en relación a la carretera salida al oriente. Bueno, es que, a ver, hay que investigar a todas las personas que están involucrados en posibles actos de corrupción, indistintamente sea la secretaría, indistintamente sea cuál funcionario. Abogada, ¿cómo visualiza usted todos estos escándalos previo a las elecciones y más que eso, donde se involucra y se denuncia mal uso del dinero del pueblo? Yo creo que es una reflexión profunda, ¿sí? Lamentablemente tenemos una institucionalidad altamente débil, pero para el hondureño que va a votar, que tiene que salir a votar, porque esa es la invitación que nosotros hacemos desde el Consejo Nacional Anticorrupción, que salgamos a votar de manera masiva, que la democracia realmente gane en estas próximas elecciones, que el país tenga un cambio genuino, porque no podemos ir de escándalo en temas de corrupción. Abogada, el Ministerio Público a la sociedad hondureña, abogada. Mire que nosotros con el anterior fiscal general dijimos, bueno, la verdad es que se fue y le quedó debiendo mucho a la población. Y tenemos muy pocos meses de un fiscal general y en este momento ya le señalamos y le decimos necesitamos que se presenten las investigaciones, que se presenten los requerimientos fiscales porque tarea hay. Abogada, ¿usted se ha dado cuenta cuánto ha erogado el Congreso Nacional en este tema de fondos departamentales y en qué se ha usado? En proselitismo, en inclinar la balanza. Te entrego si sos de mi partido, te niego si no lo sos. Reitero, la disposición constitucional existe, pero es un tema que un Congreso sano debería de revisar
debería de modificar porque no le beneficia a nada este fondo realmente a la población que vive en pobreza y en pobreza extrema. Pasa de gobierno en gobierno y no pasa nada. Ese es el lema de nuestra campaña, para que el ciudadano realmente reflexione y piense su voto. ¿Qué delito están cometiendo los diputados? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿Cuánto se ha gastado en estos fondos, abogado? Es una millonaria cifra en este momento, yo no puedo decirle cuánto, pero se imagina que es de gobierno en gobierno que se entrega este fondo con distinto concepto o distinto nombre, pero al final el objetivo es el mismo, solamente ayudar al que es parte del gobierno y de esa manera conseguir nuevamente el voto. Abogada, ¿cuántos casos de corrupción han ustedes cuantificado en este gobierno? Porque siempre señalan ellos de que no hay corrupción en esta administración. ¿Cuántos casos y cuáles han sido identificados por el CNA? Bueno, el Consejo Nacional Anticorrupción ya presentó casos de corrupción de esta administración. Yo tengo que decirles que recuerden el caso que hace unos meses entregamos al Ministerio Público y que no pasa nada, guarda silencio en el tema del involucramiento de algunos ex ministros de Finanzas que están en el actual gobierno. Asimismo, hemos entregado denuncias en temas de alcaldías y otras, y seguimos investigando, pero podemos seguir entregando líneas de investigación, pero si el Ministerio Público no resuelve y no presenta requerimiento fiscal, lamentablemente vamos a seguir en esta impunidad. Rafa Jerez presentaba un análisis reciente que al CNE se le quiso dejar fuera de la veeduría en las elecciones internas. Teme que pase ello, y por qué querrían dejar al CNA fuera de ser veedores en estos procesos generales y pasa. Mire usted, hay un derecho universal en la participación. Hay un derecho para que las organizaciones de sociedad civil sean veedores. En efecto, nosotros tuvimos en manos ese oficio por parte del señor Marlon, consejero del Consejo Nacional Electoral, en donde se les solicitaba al resto de consejeros la no participación del Consejo Nacional Anticorrupción. Pues lo único que podemos decir es por temor a lo que nosotros podemos decir. Nuestro trabajo es fidedigno, nuestro trabajo siempre va respaldado de manera técnica y por supuesto que vamos a solicitar en este proceso ser veedores, estar allí el día cero para participar precisamente de la democracia. ¿Qué decir de estas investigaciones que se están haciendo también por parte del Ministerio Público y que lamentablemente miles de hondureños salieron afectados con este tema del corio? Sí, la verdad, nuevamente una promesa desde el gobierno que no se puede cancelar, no se puede pagar. Hay que deducir responsabilidad penal a los participantes de todo este grupo, porque al final el que realmente paga los platos rotos es el pueblo hondureño. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Entonces, ¿le quedó grande la camisa al fiscal general? Le quedó grande la camisa al gobierno. Hoy tenemos un gobierno corrupto, pero también altamente incompetente, y lo hemos dicho de manera reiterada. Honduras merece un mejor destino. No podemos seguir de campaña en campaña. Hoy decimos qué pasa cuando no pasa nada. Ojalá podamos ejercer el voto de manera sabia, de manera inteligente, para que realmente existan cambios. Abogada, el tema de la tasa de seguridad debería revisarse o debería eliminarse. Por supuesto, se habló tanto en el pasado de la tasa de seguridad. El Consejo Nacional Anticorrupción tiene una investigación en donde hace el señalamiento de manera directa de exfuncionarios del anterior gobierno. En este momento sigue cobrándose esa tasa de seguridad, pero el hondureño no se da cuenta para cuál es el uso o cuál es el fin de ese recurso, y no pasa nada. Para finalizar, Gabriel, abogada, a título del CNA, ¿hay corrupción o no hay corrupción en el actual gobierno? A título del CNA, ¿hay corrupción o no hay corrupción en el gobierno? Mire usted, es que no es a título del Consejo Nacional Anticorrupción. Hay un escándalo la semana pasada en temas de corrupción y no pasa nada.
se está señalando la participación de una diputada del Congreso Nacional y no pasa nada. Hay denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción y no pasa nada. Dice el gobierno que ustedes tienen afinidad política y que antes no denunciaban nada y que ahora sí denuncian todo. A ver, de las 170 líneas de investigación que nosotros hemos entregado al Ministerio Público, alrededor de 155 es del gobierno anterior. Muchas gracias. Bueno, ¿Qué si le dieron las herramientas de una CICI, como CNA? Combatir la corrupción, lo que Honduras está esperando, lo que el CNA ha exigido, lo que el hondureño de a pie también pide a gritos. No a escasez de medicamento, mala atención en los hospitales, muy mala educación, infraestructura pésima. Al final lo que se requiere es combatir la impunidad del 97% que de manera histórica tiene este país. Pero aquí no pasa nada. Abogada, tiene que renunciar Isis Cuellar también a diputada. Tiene que investigarse. Renunciar por mientras sigue investigando. Bueno, parte de las declaraciones, vamos a seguir dialogando con ella porque queríamos hacerle otra consulta, compañeros, de lo que sucede acá en este sector. Porque vamos a seguir escuchando. Lamentablemente nos dan criterios y hay objetivos para que el Ministerio Público pueda investigar y nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción en su momento dijimos que se presentó la renuncia, pero que todavía seguía percibiendo el sueldo desde el Congreso Nacional. Bueno, parte de las declaraciones, vamos a solo finalizar. Abogada, solo queremos hacerle la última consulta, abogada, estamos en vivo. ¿Qué decir del viaje de la presidenta a España, donde ha hablado de desigualdad financiera y modelo neoliberal? Yo creo que la preocupación es enorme en este país. Yo creo que ocuparse de los problemas de este país. Nuevamente, la semana pasada tenemos como un escándalo de corrupción. Creo que hay que investigarse. No resulta suficiente solamente la renuncia de un ministro. Hoy tenemos en total silencio a la diputada que participó directamente de este caso. Por otro lado, hemos entregado ya denuncias de este gobierno al Ministerio Público en temas de corrupción y seguimos esperando. Mientras tanto, en Honduras no pasa nada. Bueno, parte de las declaraciones de la abogada Gabriela Castellanos, quien es directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Lo que sucede acá, compañeros, con ustedes a Estudios Principales.